Un cordial saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Marta Liliana Palomino, directora del curso Metodología de la Investigación. En este momento vamos a desarrollar la tutoría número 3, donde abordaremos el tema del diseño metodológico en un proyecto de investigación. Reciban una cordial bienvenida y espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Vamos a iniciar con un repaso de los elementos abordados en el trabajo colaborativo número 1. Como ustedes pudieron observar y desarrollar, en el trabajo 1 abordamos lo que fue el problema, los objetivos y las hipótesis del problema, el marco referencial. En este momento vamos a dar un repaso de cada uno de ellos. El problema, como ya en las tutorías anteriores se les ha mencionado, parte ya sea de una temática de interés que el estudiante, o en este caso el profesional, desde una disciplina pueda abordar o que le interese pues investigar. Pero también se puede partir de una observación o de alguna reflexión teórica que usted haya hecho de la realidad o de algún documento o artículo o alguna base de datos que usted haya revisado. Al mirar esos dos elementos o estas dos maneras de plantearse el problema, es importante escribir ese problema, o sea, definirlo claramente, el problema central de investigación, donde se identifican los síntomas, los indicadores de cómo se manifiesta en la realidad, pero igualmente se aborda o se profundiza con la literatura, no con la revisión bibliográfica, donde profundizamos básicamente en los efectos y las causas que plantea ese problema en un contexto determinado. Es importante mencionar que el problema no necesariamente puede ser empírico o puede ser desde lo cotidiano, sino que también se puede plantear un problema del conocimiento o un problema teórico, que básicamente eso es lo que se pretende abordar desde una investigación. Es importante mencionar que el problema debe identificar o debe definir algunas variables o categorías principales que se pueden, o ya sea relacionar, analizar o pues en discutir o comparar en relación pues a una situación dada. Dentro de este planteamiento del problema también hay un elemento importante que se llama la formulación, que básicamente se concreta en una pregunta de investigación, que fue lo que se solicitó en el trabajo colaborativo número 1. Bueno, también ustedes trabajaron la justificación dentro del problema, que la justificación básicamente busca es mostrar la relevancia que presenta pues el problema de investigación y la relevancia de la investigación, de por qué abordar ese problema, qué pasaría si no se aborda. Y en esa justificación lo que hacemos entonces es mostrar la relevancia social, el interés y la relevancia teórica y metodológica, así como las implicaciones prácticas que se presenta al abordar este problema y por qué es urgente pues abordarlo. Igualmente se plantean los objetivos y la hipótesis, que en última se constituyen en las respuestas anticipadas al problema. Estas hipótesis y objetivos deben de estar muy articulados pues al problema de investigación, porque en últimas es la respuesta anticipada que se hace antes de poner pues a prueba o en marcha el análisis de la recolección de la información. Bueno, en estos objetivos e hipótesis, como podríamos decir, es el punto de partida de la respuesta del problema. Se guía por una observación, ya sea por una experimentación o una comprensión, e involucra unas variables, como les mencioné hace un momento, que surgen también del problema de investigación. Y es importante mencionar que hay unos objetivos que son generales. En este caso, pues el principal es el objetivo general, que básicamente direcciona toda la investigación, y los objetivos específicos, que son los objetivos particulares. Igualmente, otro elemento que se abordó en el trabajo colaborativo número 1 es el marco referencial, que básicamente recoge toda la revisión bibliográfica que nosotros hemos realizado en comparación al problema de investigación. El marco referencial, en últimas, sustenta una corriente epistemológica de conocimiento. Si se trabaja pues alguno de los tres marcos que lo habíamos mencionado en la unidad 1, ya sea desde lo histórico hermenéutico, desde lo empírico analítico o desde lo crítico social. Pero a nivel de cada teoría, también se sustenta en una corriente epistemológica, que es importante también tener en cuenta esa mirada, ¿no? Se
Se define también la teoría concreta, que puede ser una o dos o tres teorías, pero debe haber una teoría central que orienta el proceso de investigación. Esa teoría define unos conceptos y además se ubican unos antecedentes empíricos, que en última son experiencias de otras o resultados de otras investigaciones que se han realizado para tenerlos como referencia o como punto de partida de nuestra investigación. Bueno, ese fue como los elementos que ustedes trabajaron en el trabajo 1. En este momento vamos a abordar o vamos a trabajar la metodología, que básicamente consiste en encontrar el camino o el cómo desarrollar la investigación. O sea, es ponerla, planear cómo se va a desarrollar básicamente en su desarrollo. Se sustenta básicamente en las corrientes metodológicas, que puede ser el enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Entonces tenemos que seguir profundizando sobre esos enfoques, esas corrientes. La metodología permite definir una estrategia o método de conocimiento. Sabemos que hay un solo método científico, pero el método científico tiene varias miradas, varios modelos, que nosotros tenemos que aquí entonces volver a retomar el problema y comenzar a hacer un análisis sobre qué metodología nos puede ser útil, o qué método diríamos. También se definen unas técnicas de recolección de información y unas técnicas de de análisis de información. También se debe definir la población de la muestra y el proceso de muestreo para realizar realmente una recolección de información adecuada y que sea viable, ¿no?, con respecto a la corriente metodológica que vamos a abordar. Entonces, en este trabajo colaborativo número 2, vamos básicamente a trabajar la metodología, hacer el diseño metodológico de la investigación. O sea, ya hemos definido el problema, hemos definido los objetivos y las hipótesis o los supuestos teóricos, y hemos definido un marco referencial. Pero con esos elementos no alcanzamos a desarrollar la investigación, necesitamos entonces de otro componente. En esta tutoría vamos a abordar los siguientes elementos del diseño metodológico. Vamos a hablar del enfoque, del diseño, de la población y muestra, de la unidad de análisis, del método general, de las técnicas y los instrumentos de recolección de información y del análisis de la información. Básicamente son los conceptos y elementos que ustedes van a discutir en el foro colaborativo y a la vez van a definirlos para su proyecto de investigación. El enfoque se define entonces como una dirección o una orientación, o también como un paradigma que enmarca la acción del investigador. En últimas, el enfoque entonces es un modelo de investigación, ¿cierto? Es una manera de actuar, de cómo el investigador construye el conocimiento dentro del proceso investigativo. Cada enfoque o cada paradigma, diríamos también, tiene una lógica interna. Entonces es importante que lo tengamos muy claro, ya como ha sido estudiado en la unidad 1. Entre estos enfoques o paradigmas metodológicos podemos encontrar tres: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Bueno, en este momento vamos a presentar algunas características del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo, que también ya fueron discutidos en el trabajo colaborativo número 1. Como ustedes pueden ver, el enfoque cuantitativo se centra básicamente en la objetividad y en los registros numéricos y estadísticos de la investigación. Sin embargo, me voy a permitir leer algunas características adicionales
que nos permiten como profundizar este enfoque. Bueno, el enfoque cuantitativo se centra en la descripción y en la explicación de la realidad. Básicamente ese es el interés desde este enfoque. Está bien definido, está bien planeado desde un inicio y su modelo o su método es rígido de alguna manera. Se dirige a través de unas teorías y de unas hipótesis y básicamente busca la generalización y la abstracción del conocimiento. También se centra en la objetividad, o sea, todo va centrado en la racionalidad del investigador, básicamente lo que observa desde un contexto, pero de un punto de vista externo. Utiliza unas técnicas estadísticas y matemáticas y también se hace una distinción entre lo que es la razón y lo que es el sentimiento. Entonces, en este enfoque se trabaja un poco más la razón, el conocimiento, pero el sentimiento del investigador y el sentimiento de los sujetos realmente no se vinculan o no se tienen en cuenta en la generalización del conocimiento en este modelo. Bueno, cuando hablamos del enfoque cualitativo, entonces diríamos que es todo lo contrario, o sea, este se centra en la comprensión y la interpretación de la realidad, en cómo piensan los sujetos, en cómo miran o en cómo conocen la realidad de los sujetos. Tiene una mirada holística, más desde un punto de vista abierto, ¿cierto? Que tiene en cuenta, se interesa más por el porqué de las cosas, por las razones que motivan pues el pensamiento o el saber o la actuación o el hecho social. Define unas teorías, pero no son rígidas y no definen la investigación, sino que fluctúan ampliamente y pueden ser complementadas durante el proceso de la investigación. Este enfoque no generaliza, básicamente se centra en algunos hechos concretos y específicos de una comunidad o de una realidad específica. Su interés aquí más es la subjetividad, o sea, los sentimientos, el pensamiento y el saber de los sujetos, y también tiene algún involucramiento de los sentimientos y los valores del investigador, porque de alguna manera pues se cruzan con la intersubjetividad que tiene al desarrollarse o al interactuar con los sujetos. Aquí no se interesa por números, sino que se interesa por las palabras y básicamente no cuantifica, sino que se interesa por la cualidad. Se articula básicamente la ciencia a la experiencia personal, o sea, hay un vínculo mutuo en esos dos elementos y se encuentra una relación muy definida entre la razón y los sentimientos y los valores de los sujetos que están participando en el proceso investigativo. También tenemos el enfoque mixto, que básicamente aborda estas dos características. Hay una mirada que se puede partir de lo cualitativo y luego se desarrolla un segundo momento que básicamente busca desde lo cuantitativo medir a través de la observación o de algunas otras técnicas que se puedan utilizar la realidad. O también yo puedo partir de lo cuantitativo y luego profundizar algún hecho particular desde lo cualitativo. Entonces diríamos que el mixto es una combinación entre estos dos enfoques, como ya lo hemos discutido. Bueno, ahorita vamos a hablar del diseño. ¿Qué se entiende por el diseño? El concepto básicamente es la descripción de cómo se va a hacer la investigación. En últimas es un plan que es global, que incluye unos pasos, unas fases y unas etapas. Y estos diseños dependen entonces del enfoque. O sea, cada enfoque tiene unos diseños diferentes. Entonces, en el caso del diseño del enfoque cuantitativo, encontramos un diseño exploratorio, un diseño descriptivo, un diseño correlacional, un diseño comparativo. Puede ser explicativo, por ejemplo, y dentro del explicativo pues se encuentra el diseño experimental, el cuasi experimental, el ex post facto o el factorial. En el caso de nosotros, que estamos en un proceso de formación profesional y de pregrado, básicamente desarrollamos los dos primeros, que es una investigación exploratoria, de tipo exploratoria, o una investigación de tipo descriptivo. Cuando ya estamos en otro nivel ya de formación, que puede ser en maestría, que puede ser el doctorado, entonces nosotros desarrollamos una investigación tipo correlacional, tipo comparativa o tipo explicativa. En el caso de ustedes que están iniciando o están principiando a desarrollar investigación, básicamente los diseños se encontrarían en los dos primeros. En la exploratoria, cuando vamos a explorar o a analizar un fenómeno que se va a abordar por primera vez y que de pronto no tenemos muchos conocimientos o mucho bagaje teórico frente a tal fenómeno. Y lo descriptivo, que básicamente busca es medir algunas variables de algún contexto o algún hecho social que nos interese. Y también encontramos los diseños cualitativos. Estos diseños cualitativos los vamos a mirar entonces en la próxima diapositiva.
En los diseños cualitativos encontramos también varios, de los cuales me va a permitir mencionar. Encontramos entonces la etnometodología, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnografía, los diseños narrativos, la investigación-acción y la investigación-acción-participación, el estudio de caso y la sistematización de experiencias. Vamos a iniciar entonces con la etnometodología. La etnometodología es un diseño cualitativo que se centra en la racionalidad práctica y en la vida cotidiana de los sujetos. Entonces, el interés básicamente que nos interesa a nosotros en el trabajo de campo es encontrar entonces información que vaya orientada a explicar o a comprender, diríamos mejor, esta dinámicas de vida de los sujetos. En el interaccionismo simbólico, el interés entonces está en la comunicación como producción de sentido, y aquí entonces el interés está en el lenguaje y en los símbolos que utilizan los sujetos en su vida cotidiana, para encontrar entonces la intersubjetividad y la subjetividad que ellos desarrollan al relacionarse con los otros. Entonces el interés entonces aquí está en cómo se comunican, en cómo se comportan, en cómo construyen con el otro. La fenomenología es un diseño que básicamente se centra en la experiencia subjetiva, entonces en el cómo piensan y en el cómo se comunican en los sujetos, y entonces aquí utilizamos básicamente es el discurso, ¿no? Nos interesa el discurso de las personas frente a cierto fenómeno o a cierta situación de la vida cotidiana. La etnografía se centra básicamente en una cultura o en una comunidad, básicamente es en su calidad de vida y en cómo viven en cierto contexto, en cierto determinado, y para ello pues el investigador debe acercarse a la comunidad, vivir con la comunidad para conocer un poco más a fondo pues su dinámica interna. En los diseños narrativos encontramos dos, pues son las biografías, que básicamente parten de que se lo hace cada sujeto, y las historias de vida que pueden ser construidas por el mismo sujeto o también pueden ser construidas por un sujeto, por un investigador externo que construye la vida de esa persona frente a lo que ha vivido, ya sea sobre la política, sobre la ética, sobre los valores o sobre si es un líder comunitario. Entonces lo que se hace, se construye la historia de vida desde el punto de vista desde su experiencia. En el caso de la investigación-acción y de la investigación-acción-participación, básicamente se centra en un contexto específico, pero que busca resolver un problema, ya sea en una comunidad o en una institución. Eso es como lo distinto. Aquí, por ejemplo, yo puedo ser el investigador, pero además estoy reflexionando mi práctica para hacer mejoras y para poder resolver un problema que encuentro, ya sea como profesional o como algún coordinador de algún programa específico. El estudio de caso básicamente se utiliza mucho en la psicología, aunque también se trabaja en la administración de empresas, donde se coge una situación y se analiza, ya sea un caso específico donde se presente algún fenómeno, puede ser un grupo, puede ser un sujeto o una institución, y lo que se hace es que se describe o se hace pues el análisis respectivo de lo que está sucediendo allí. Se comprende entonces allí para poder plantear algunas soluciones o alguna intervención al respecto. Y tenemos por último la sistematización de experiencia, que también surge un poco de la investigación, acción, participación. Busca básicamente hacer una reflexión crítica sobre y desde la práctica. Es decir, que si yo realizo alguna actividad o algún proyecto o alguna experiencia, yo la puedo sistematizar a través de la reflexión crítica que yo puedo hacer de la misma, y la puedo hacer después de que yo haya realizado una práctica, por ejemplo un programa educativo o una intervención psicológica o una intervención psicosocial o el desarrollo o algún programa en alguna empresa específica. Entonces yo lo que hago es que sistematizo esa experiencia y entonces eso me permite a mí generar nuevos conocimientos al respecto. La unidad de análisis es un elemento importante también del diseño metodológico. ¿Cómo se define? Se define como los sujetos o los objetos de investigación. Los sujetos es básicamente quiénes van a ser estudiados, y si vamos a hablar de un objeto es qué va a ser investigado.
Entonces, esta unidad de análisis va muy relacionada con el planteamiento del problema de investigación, y es importante tener claro que para poder definir la muestra, primero hay que definir la unidad de análisis, y con ello entonces se delimita la población. En últimas, entonces, la unidad de análisis es quiénes van a ser estudiados o qué va a ser estudiado, ¿no? Depende pues también del objeto de la investigación. ¿Quiénes pueden ser aquí entonces? Pueden ser personas, pueden ser grupos humanos, pueden ser poblaciones completas, ciudades, pueden haber regiones, ¿cierto? Veredas, universidades, si es en el caso de instituciones, eventos o interacciones sociales, por ejemplo, enfermedades, accidentes, casos de infecciones intrahospitalarias, etcétera. Y también pueden ser entidades intangibles que son susceptibles de medir, por ejemplo, los exámenes, los días, las viviendas, los computadores, los equipos, bueno, en fin. Entonces, son ejemplos de unidades de análisis que nosotros tenemos que tener muy claro esto para poder nosotros entonces poder definir lo que va a ser la muestra y la población. Ahora vamos a hablar de la población y la muestra. Cuando estamos hablando de la población, nos referimos entonces al conjunto de todos los elementos que vamos a observar. En el caso, por ejemplo, de investigación cualitativa, puede ser, por ejemplo, un barrio, o puede ser un país, o puede ser un municipio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y de esa población, supongamos que sean 14.000 habitantes, entonces vamos a sacar una muestra de esos 14.000 habitantes, o sea que en últimas es una parte, una colección o un subconjunto de esa población. No vamos a entrevistar o a encuestar a los 14.000, sino que vamos a sacar una muestra representativa de esas 14.000 personas que viven en tal región, o en tal ciudad, o en tal comunidad. Entonces, esa es como diríamos la diferenciación entre lo que es población y muestra. Entonces decimos que la población es el universo, ¿cierto? Es la totalidad de los elementos, y la muestra solamente es un subconjunto, una parte de ese universo, como ilustra pues en la gráfica aquí en este momento. Para nosotros identificar la muestra tenemos que aplicar las técnicas de muestreo, y en el módulo les invito a mirar la página 171 y la página 174 del módulo del curso. Allí nos definen cada uno de esos tipos de muestreo, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahí encontramos un muestreo aleatorio probabilístico, o un muestreo no aleatorio o de juicio. El primero, o sea, el aleatorio probabilístico, se utiliza mucho en la investigación cuantitativa, en donde se utiliza un muestreo aleatorio simple. Se coge a través de una población, aleatoriamente se coge pues la muestra, puede ser a través de un listado o aplicando alguna fórmula. El muestreo aleatorio estratificado, donde se categoriza, diríamos, ¿cierto?, por ciertos niveles. Entonces a partir de eso, de cada uno de esos niveles, entonces se escoge la muestra, y hay unos criterios también para aplicar esto. Entonces les invito en el módulo a profundizar un poco sobre esto. El muestreo aleatorio por conglomerado, que también tiene ciertos criterios de selección. Tenemos entonces el muestreo no aleatorio o de juicio, que tiene también varios tipos de muestreo. Algunos se utilizan también en la investigación cuantitativa, pero también en la investigación cualitativa utiliza muchos de estos. Entonces puede ser un muestreo pseudo aleatorio, un muestreo empírico, un muestreo intencional, un muestreo casual o por conveniencia, un muestreo de cuota o la bola de nieve. Entonces es importante que ustedes en su proyecto de investigación definan qué tipo de muestreo van a utilizar para seleccionar la muestra. O sea, yo no puedo decir que mi muestra va a ser tanto si yo no defino el tipo de muestreo. Bueno, en la primera unidad también se habló mucho del método general o el método científico, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando del método general, el módulo nos habla de muchos modelos, ¿cierto? Y que se puede pues abordar de acuerdo pues al enfoque también que yo haya definido. Pero entonces vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es eso del método general? Entonces se define como un conjunto de postulados, como un conjunto de reglas y un conjunto de normas para el estudio y la solución de problemas de investigación. En últimas, se define también como un modelo de acercamiento a la realidad. En este caso, por ejemplo, les invito a revisar la página 32 y la página 33 del módulo, donde nos hablan de los diferentes métodos científicos. Entonces allá dice que hay uno que es el modelo deductivo, que parte de lo general a lo particular, o sea, parte de una teoría general para hacer un proceso de observación empírica.
Está el modelo inductivo, que se utiliza mucho en la investigación cualitativa y que básicamente se parte de la realidad, ¿cierto? De la observación para luego generar o construir unas teorías a partir de lo que se observa allí o de lo que se recolecta. Y hay otro modelo que también es relevante, que es el hipotético deductivo. Entonces, el modelo hipotético deductivo es que se parte de una hipótesis pues general, se pone a prueba y entonces se deduce y se verifica si realmente es funcional o no es funcional. Entonces, diríamos que estos son los tres modelos de investigación con respecto al método científico más utilizados en las ciencias, aunque en el módulo pues nos hablan de otros modelos que les invito para que por favor los revisen. Ahorita vamos a hablar de las técnicas de recolección de información. ¿Qué son las técnicas de recolección de información? Es el conjunto de aplicación práctica para obtener los datos o la información. Entonces, en últimas, son todas las herramientas que nosotros utilizamos para recoger los datos. Y aquí también se clasifican de acuerdo a los enfoques. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo vamos a encontrar la observación como una técnica, la encuesta, la entrevista, el experimento, la prueba psicométrica. Por ejemplo, serían técnicas de recolección de información. En lo cualitativo podemos encontrar la entrevista abierta, la observación participante o la visita domiciliaria, ¿cierto? Entonces son técnicas o aplicaciones que nosotros utilizamos para poder obtener los datos en el contexto y que utilizamos posteriormente para recoger la información. Bueno, ahorita vamos a hablar de los instrumentos de registro de información. Hace un momento hablábamos de las técnicas de recolección, o sea que aquellos elementos que nosotros utilizamos para recoger la información. Pero si yo voy a aplicar, por ejemplo, una observación o una entrevista, que son técnicas, yo necesito de unos instrumentos que me permitan hacer el registro de esa información. Porque no basta con yo ir a entrevistar y no tomar los registros, o sea, ahí la información se pierde. Entonces, en este caso, por ejemplo, los instrumentos se definen como las herramientas para el registro de datos. Formato de registro también puede ser. Estos instrumentos pueden ser objetos, como un lápiz, como una hoja, ¿cierto? Artefactos como una grabadora, como una cámara, o mecanismos de registro y monitoreo que yo puedo utilizar, un computador, un control remoto, bueno, algunos otros elementos que yo puedo utilizar para registrar los datos. Desde el punto de vista de lo cuantitativo, entonces puedo utilizar protocolos, puedo utilizar cuestionarios, escalas, listas de chequeo o un test psicológico o una prueba psicológica. Y desde lo cualitativo, pues también puedo utilizar protocolos o guiones. Por ejemplo, en las entrevistas utilizamos mucho un guión, ¿cierto? Para orientar la entrevista, utilizar una grabadora, una cámara fotográfica, una cámara de video, o también puedo utilizar un diario de campo o una bitácora. Entonces, en este caso es muy importante diferenciar entre lo que es una técnica de recolección de información y un instrumento de registro de información. Yo les invito entonces a que revisen la página 47 del módulo del curso, que allí les hace una claridad al respecto de estos conceptos. Ahora me voy a referir al método o a los métodos de análisis de información. Cuando estamos hablando del análisis de información, básicamente nos estamos refiriendo a la codificación y a la decodificación de los datos. También lo podemos referir a la categorización y codificación de la información que podamos recoger. Desde el punto de vista cuantitativo, entonces encontramos el análisis de contenido, que se puede trabajar en la recolección de información desde periódicos o documentos o artículos científicos. Análisis de estadística descriptiva, donde aplicamos entonces nosotros la moda, la mediana, la media, la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo o la escala de razón. El análisis paramétrico o la estadística inferencial, donde nosotros utilizamos el rango, la desviación o la variancia. Y también encontramos el análisis no paramétrico multivariado. Estos dos últimos análisis son unos análisis más especializados que utiliza la estadística en la investigación cuantitativa. Y en la investigación cualitativa, básicamente el análisis se sustenta en una descripción contextual, en una descripción ideográfica o en una descripción procesual, o sea que no es tanto numérica, sino que es más desde la cualidad
¿no? Desde la palabra, ¿no? Desde la descripción como tal de lo que sucede en un contexto, de lo que sucede en una comunidad o en un proceso específico. Entre las técnicas de análisis de información, en lo cuantitativo encontramos dos elementos importantes. Uno que son las medidas de tendencia central, como ya lo había mencionado hace un momento. Entonces yo defino si va a ser sobre esa medida, o defino si va a ser sobre la medida de estadística inferencial, que ya es un poco más complejo. Las primeras lo que hacen es que permiten establecer análisis a partir de la relación de variables. Entonces yo encuentro el rango del recorrido entre variables, la desviación media, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación de Pearson. Y en el caso de la medida de inferencia estadística, entonces ya es un poco más complejo, que no me voy a detener en ello, pero básicamente lo que hace es hacer generalizaciones y verificar teorías específicas. Entonces ustedes tienen que definir dentro de su proyecto qué técnica de análisis desde lo cuantitativo, si ese es el enfoque que van a abordar, cuál de estos dos modelos van a ustedes utilizar. Y en lo cualitativo vamos a encontrar cuatro técnicas. Entonces está la inducción analítica, que básicamente se utilizan tablas, se utilizan mapas o diagramas para poder analizar la información, ya sea de las entrevistas o de los grupos focales o de alguna otra técnica cualitativa que yo utilice. La teoría fundamentada, que básicamente busca es construir, comparar y construir datos de los textos o de los relatos que yo pueda estar abordando. El análisis de contenido, que básicamente describe y clasifica los signos, en última son las palabras que podamos estar encontrando en las entrevistas según el significado, ¿no? O sea, que las personas o lo que nos interesa a nosotros indagar. Para ello pues se utiliza un muestreo, un registro, y se tiene en cuenta también el contexto para hacer ese análisis de contenido. Y también encontramos el análisis del discurso, que básicamente se centra en hacer un análisis de los juegos del lenguaje que produce el discurso. En este se identifican también básicamente las verbatines o las frases claves que nosotros podemos encontrar en las entrevistas. Es importante mencionar que cuando estamos hablando de análisis de contenido, nos centramos básicamente son los signos en las palabras, pero en textos escritos, ¿cierto? En análisis de contenido. Y en análisis de discurso, entonces nos centramos más en la oralidad, ¿cierto? Que nosotros podemos encontrar en la entrevista básicamente, o en el diálogo, ¿cierto? Que establecemos con las personas. Entonces allí, para que tengamos cada claridad en esas dos técnicas de investigación. Entonces ustedes también deben de definir dentro de su proyecto qué técnica, si el modelo es cualitativo o el enfoque, entonces cuál de estas van a ustedes utilizar para el análisis de la información. Bueno, y finalmente entonces vamos a hablar de los instrumentos de análisis de información. Entonces vuelvo aquí, hago como la acotación, que una cosa es la técnica y una cosa es el instrumento. Entonces yo les decía hace un momento que la técnica de análisis de información es relacionada con las medidas de tendencia central, por ejemplo. Pero ¿qué instrumentos voy a utilizar yo para hacer ese análisis? Entonces puedo utilizar una matriz de datos, una matriz de frecuencias, una gráfica estadística o las medidas de dispersión. Entonces son instrumentos de análisis que yo utilizo. Para esto yo puedo utilizar entonces unos software, que serían también otros instrumentos. Entonces yo puedo utilizar Excel, puedo utilizar el SPS, el SAS, el BMDP o el Minitab. O sea, son software que ya no nosotros nos permite la sistematización y la tabulación y nos arrojan directamente las matrices, no toca hacerlo manual. Sin embargo, si nosotros no sabemos manejar esos programas, pues igual, si no tenemos claridad sobre qué es una matriz de datos, una matriz de frecuencia, una gráfica estadística, una medida de dispersión, pues entonces los resultados no van a ser los adecuados. En el aula ustedes van a encontrar un sitio web donde se habla del SPS, que lo pueden consultar. Sin embargo, pues allí si se baja, pues el programa solamente es de prueba, porque eso tiene un costo pues para poder adquirirlo. En el caso de la investigación cualitativa, los instrumentos que se utilizan entonces puede ser la categorización descriptiva o deductiva, si utilizamos por ejemplo la inducción analítica. También la categorización inductiva, si es lo que podemos utilizar. Vamos a utilizar tablas, matrices, mapas mentales o redes casuales, ¿cierto? Que nosotros podemos hacer a partir de cualquiera de esos métodos o de esas técnicas, diríamos mejor, que utilizamos o que mencioné hace un momento. Aquí también pueden encontrar unos software, que está el Ethnographat, el Atlastic, Nudis,
QRS NiVivo u otro software que desde lo cualitativo podemos utilizar. Les invito entonces a consultarlos en el módulo, en el capítulo 3 del módulo se habla un poco de los instrumentos y los métodos de análisis para que por favor lo profundicen, y en el curso pues van a encontrar dos recursos o dos objetos de aprendizaje o una red de investigación cualitativa donde también pueden ustedes averiguar o indagar un poco más sobre los software o los instrumentos de análisis de información. Entonces espero que con esta información pues haya sido de utilidad para ustedes, para que puedan comprender un poco lo que plantea el módulo en la unidad 2. Muchas gracias por su atención. Si surge alguna inquietud, alguna duda al respecto, los espero entonces de 6 a 8 a través del Skype del curso MI 103. Les deseo los mejores éxitos. Hasta pronto.